Muchas gracias, buenas noches a todas, a todos. Gracias por su presencia, por su asistencia a esta sesión con una persona que a mí me da siempre muchísimo gusto saludar, presentar y que nos haga el favor tan grande de impartir este módulo en el diplomado en Derecho Penal Electoral. Es la maestra Gladys Morales, a quien siempre le tengo mucho agradecimiento por estar aquí en estas sesiones. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho, egresada por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Como abogada, se ha dedicado a la defensa de mujeres privadas de libertad y la documentación de casos de tortura. Ha colaborado con la Clínica de Justicia y Género Maricela Escobedo de la UNAM y en organizaciones de la sociedad civil. En el ámbito académico, su línea de investigación se ubica en los estudios de política judicial y análisis empírico del derecho y se enfoca en la difusión de precedentes judiciales. Ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la defensa de derechos humanos, toma de decisiones judiciales y educación jurídica, y ha realizado estancias en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la Universidad de Minnesota. Fue responsable de la Subdirección de Investigación y Análisis en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y actualmente es investigadora jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gladys, buenas noches, muchas gracias como siempre, adelante. No, al contrario, Alonso, muchísimas gracias a ti por invitarme, sabes que es algo que aprecio muchísimo y por supuesto también a la Escuela Judicial Electoral, también siempre es un privilegio compartir con ustedes y por supuesto, muy buena noche a todas y todos los integrantes de esta generación del diplomado. Llevamos ya varias ediciones, lo cual me da mucho gusto porque significa que algo de lo que estamos haciendo está bien, entonces espero, digamos, cada sesión del diplomado, también nosotros, a quienes tenemos el gusto de ser instructores en cada módulo, aprendemos de ustedes, entonces también cada edición se va nutriendo y vamos afinando detalles, vamos introduciendo conceptos o ejemplos, entonces aprecio mucho estos espacios, no solamente por la posibilidad de compartir, sino por la posibilidad de aprender de ustedes, quienes están hoy aquí como estudiantes. La sesión de hoy vamos a tratar los contenidos en una sesión. Disculpen que no pude estar ayer. Tuve ahí unos temas de agenda y distracción de mi parte, entonces lo lamento mucho, pero vamos a ajustar los contenidos y les prometo que vamos a cumplir con los objetivos, aunque sea en una sola sesión. Y por supuesto, es una sesión abierta, no somos tantas personas, es muy complicado cuando tenemos estos cursos de 200 personas, pero por fortuna en esta sesión somos pocas personas, vamos a conversar, vamos a discutir. Por supuesto, es una sesión introductoria también de los vínculos que existen entre el derecho electoral y el derecho penal. Entonces, mi enfoque para esta sesión va a ser esa, o sea, tratar de construir puentes tanto teórico-conceptuales y sobre todo desde lo que trabajo, que es la perspectiva de derechos humanos, de cómo se conectan el derecho electoral y el derecho penal. También, por supuesto, la presentación va a estar a su disposición, no se preocupen, les puedo compartir la liga en cuanto tenga un espacio, es una liga en Prezi, y cualquier pregunta, también estaré atenta al chat o de manera verbal también. Pueden pedirme la palabra a través de las reacciones, las manitas, estas ayudan muchísimo, o bien avisarme a través del chat, abrimos los micrófonos y por supuesto, por favor, cualquier duda, comentario será muy bienvenido en esta sesión. Voy a compartir la presentación si les parece y ustedes también van guiándome conforme vamos en la sesión. Me van por favor diciendo cualquier observación que tengan, lo apreciaré muchísimo para que también estas 2 horas que compartamos sean un poco más entretenidas tanto para ustedes como para mí, que podamos aquí discutir y aprender. Estas sesiones son entre personas profesionales ya y eso ayuda de nuevo muchísimo. Y poco a poco también quisiera ir conociendo sus
sus perfiles, un poco en qué trabajan. Cuando vayamos tomando la palabra, les agradecería mucho que se presentaran y que también me compartieran un poco de lo que hacen ustedes. Entonces, no sé si están pudiendo ver mi pantalla. ¿Sí? Voy a comenzar a presentar. Y por favor ustedes me dicen, porque el tema con la plataforma Meet es que cuando comparto la presentación no les puedo ver. No entiendo por qué nunca, o sea, he descargado mil complementos y todo, entonces no les puedo ver y me desespera mucho no poder verles sus reacciones y esto. Entonces voy a estar quitando y poniendo la pantalla, la presentación para poder identificarles. Entonces, bueno, comencemos, por favor. Si les parece bien, vayan también diciéndome cualquier cosa a través del micrófono, me ayuda muchísimo. Vean, una primera aproximación o cómo he dividido en esta sesión es principalmente en 3 rubros. Primero, los vínculos que existen entre el derecho penal y el sistema electoral, sobre todo cómo el derecho penal ha impactado al sistema electoral. Y también un tema específico que tiene que ver con la tutela penal vinculado al debido proceso y a la tutela efectiva, el derecho a la tutela efectiva, y un poco los fines de la protección del derecho penal en general, y lo vamos a ir aterrizando a la materia electoral. Y también ya un poco una parte más, digamos, procesal, que es hablando del sistema penal acusatorio. Ya el proceso en sí mismo, sus etapas, fines y sobre todo, más allá de, digamos, esto sería un curso, todo hablar del sistema penal acusatorio, pero sobre todo como los fines de la existencia de diversas etapas y diversos tipos de o perfiles de juzgadores. Entonces, dicho esto, voy a comenzar con el derecho penal y las intersecciones entre el derecho penal y el sistema electoral. Siempre pensamos, y bueno, y esto nos lo han dicho desde la universidad, ¿no? Que el derecho a la regulación normativa vía normas, principios, instituciones, protege diferentes situaciones jurídicas o diferentes derechos humanos, pero al final tiene como una base común, o sea, es la división que se ha hecho, por ejemplo, entre derecho público y privado, también es una división, o derecho social, también es una división, digamos, orientadora, que sirve para que estudiemos el derecho y en su complejidad, pero en muchas formas también todas estas, digamos, clasificaciones o especializaciones del derecho se van tocando y comparten también algunos principios o reglas se tienen que adecuar. Entonces, digamos, en estas intersecciones que tenemos de las reglas electorales y el derecho penal, y no solamente las reglas, sino las instituciones, los actores, esto es, las personas que están involucradas tanto en el sistema penal acusatorio como en los sistemas electorales, los principios, es decir, toda una serie de elementos que conforman lo que conocemos como sistema penal acusatorio o sistema electoral, tienen diferentes puntos de toque o de encuentro. De inicio, el derecho penal tiene, y esto me gusta o me parece importante, como hablar desde la perspectiva de cómo el derecho penal trastoca los derechos político-electorales. Y cuando me refiero a decir trastoca es que los puede impactar de alguna forma. Tú puedes tener digamos, consecuencias de derecho penal que tienen acarreadas como forma de sanción maneras de restringir o, digamos, sanciones específicas que restringen el ejercicio de los derechos político-electorales. Y esto tiene que ver con las penas privativas de la prisión. En materia penal existen, o sea, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en principio los tipos penales protegen derechos en específico que tienen que ver con el fin o fines sociales en general. Pero
diversos tipos de delitos acarrean diversos tipos de sanciones, siendo el más grave la pena privativa de la libertad. Otras penas son multas, son restricciones al ejercicio de ciertos derechos, como por ejemplo cuando tú tienes una pena privativa de la libertad y tienes una modalidad de prisión domiciliaria, tienes ciertas restricciones para moverte, pero la última pena o digamos, la sanción más grande que puedes darle a alguien o una persona juzgadora puede imponer a alguien que ha cometido un delito es años de prisión, que pueden ir sobre todo, digamos, desde 1 año o meses hasta 60, 70 años. Los delitos más graves como delincuencia organizada, secuestro, tienen aproximadamente una pena de 60 años. Dependiendo de la gravedad, de la forma de comisión, pueden involucrar ciertos delitos, o sea, ciertas sanciones de privación de la libertad, privación legal de la libertad. Y esto, les digo, se considera como la afectación más grave que puede tener una persona que ha cometido algún ilícito. Digamos, aquí un poco la regla es que si el delito que has cometido tiene una pena de prisión mayor de 5 años, entonces tienes que pasar, o sea, compurgar dentro de la prisión, y si ese delito, esa conducta sancionada por las normas penales tiene menos de 5 años de prisión, entonces tú puedes optar por una medida alternativa a la prisión, obviamente pagando un tipo de lo que se conoce comúnmente como fianza, ¿no? Pero es una forma de garantizar que no vas a, o sea, vas a cumplir con las restricciones que te ha impuesto una persona juzgadora. Sí, en otras condiciones también puedes acceder, estando en prisión, a beneficios preliberacionales o libertades anticipadas. Pero una vez que una persona ha sido condenada a prisión, la consecuencia automática que se ha establecido, y esto vamos hasta de cajón lo hacen en los juzgados de proceso penal, es restringir completamente los derechos político-electorales y sobre todo el derecho a ser votado y el derecho a votar. Y esas son como las restricciones principales que existen o las consecuencias que tiene el derecho penal directamente sobre los derechos político-electorales de alguien que ha cometido un ilícito o sobre todo que sea considerado procesalmente que ha cometido un ilícito. En estas hay todo un debate y no voy a como abundar muchísimo en este momento, pero sí quiero invitarles a conocer todo este debate que existe sobre si es realmente justificado y si se apega al parámetro de derechos humanos que las personas privadas de la libertad puedan votar o que se les restrinja, en el sentido contrario, se les restrinja el derecho a votar y mucho más a ser votados. Y ustedes, digamos, ahora que estamos escuchando todo el juicio contra Donald Trump, justamente una de las, digamos, cosas que apuntan en las noticias es que no existe en los Estados Unidos una restricción para que las personas que estén en proceso o condenadas en proceso sobre todo, no sean electas. O sea, no existe una norma. En México tampoco existe una norma como tal, hasta donde tengo entendido, mientras estás en proceso. Sin embargo, sí existe una norma cuando ya fuiste condenado. Y esto tiene como diversos debates porque sobre todo se está pensando, o quienes apostamos, porque debe haber una interpretación de esta restricción automática que se coloca a los derechos político-electorales de las personas privadas de la libertad, es que puede estar rebasando los fines de la pena privativa de la libertad. Se habla muchísimo, lo que se sanciona es la conducta, en temas penales lo que sancionas es la conducta en específico, no la calidad de la persona. El derecho penal no sanciona a buenas o malas personas, sino sanciona conductas que están prohibidas por las leyes penales y que este tipo de restricciones al final lo que provocan son penas trascendentes. Sobre todo porque lo que ocurre es que cuando tú eliminas el derecho a votar o le restringes el derecho a votar a una persona privada de la libertad, es prácticamente una condena donde desaparece como una persona civil. Sus opiniones, sus necesidades no importan. Por eso también hay como mucha discusión académica y también de organizaciones de derechos humanos y también incluso instituciones gubernamentales que
cuando una persona privada de la libertad no tiene derecho al voto, realmente no tiene ninguna manera de exigir mejores condiciones penitenciarias, porque las penas privativas de la libertad son eso, una restricción de la libertad personal, pero deberías mantener tus otros derechos, la vida, la alimentación, la salud, y con las condiciones penitenciarias actuales y sin la posibilidad de elegir a tus gobernantes, o sea, realmente a nadie le importan las personas privadas de la libertad. Por independencia que hayan realizado o no la conducta que se les imputa, esto no quiere decir que dejen de existir como personas o que no tengan acceso a otros derechos. Y el derecho al voto es una llave para acceder a otros derechos o para que tu voz como persona ciudadana sea escuchada. Entonces, hay muchos debates sobre esto. Se habla también de una imposibilidad material, lo cual cada vez es más discutido, sobre todo porque puede haber adecuaciones. Por supuesto que no es lo mismo votar en prisión que votar, por ejemplo, en tu colonia. Tampoco es lo mismo si tienes que votar en el extranjero. O sea, siempre los estados nacionales pueden adecuar y tomar medidas específicas para garantizar que el voto sea libre y secreto, para garantizar que las personas privadas de la libertad tengan acceso a la información, que sea un voto informado, consciente. Entonces se ha ido erosionando, este modelo se ha ido erosionando de la mano de diferentes decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo comenzó hace varios años cuando una persona privada de la libertad en el reclusorio Oriente reclamó tener acceso a su credencial de elector. Muchas veces cuando te detienen te despojan de todo. Entras a la cárcel y no tienes nada. Y estando dentro de la prisión, lo que pasa muchas veces es que, o sea, es incluso mientras estás siendo procesada, o sea, no estás condenada, sino estás siendo procesada, ya no tienes derecho, no tienes una forma material de ejercer tus derechos que tienes como una persona ciudadana, enajenar bienes, eh, eh, usar tu patrimonio para tu defensa es muy complicado, y más si no tienes una credencial de elector. Entonces, una persona que estaba sujeta a proceso penal, se encontraba en prisión preventiva, reclamó al Tribunal Electoral que se le emitiera una credencial de elector, sobre todo porque no había sido sancionada. Y entonces voy a dejar de compartir en este momento para poder observarles y ver si hay alguna pregunta. Pero, sobre todo en este tipo de casos, lo que reclamaba esta persona era que sin su credencial de elector, básicamente no podía hacer ningún tipo de enajenación que necesitaba hacer o de ejercer otros derechos cuando no había sido condenada. Entonces, el Tribunal Electoral decidió que se le debía expedir una credencial de elector porque si no se estaba ya prejuzgando su responsabilidad penal. Cuando tú te encuentras en proceso, y ahorita también hay una discusión muy amplia sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva tiene que ser bajo estándares internacionales e incluso bajo otros preceptos constitucionales, que no es la citada restricción de la que todo el mundo habla. La prisión preventiva debería ser justificada bajo dos supuestos: el riesgo para la persona víctima o la probable víctima del delito y un riesgo de fuga, un riesgo fundado de fuga. Tú te puedes escapar, o el hecho de que tú estés fuera mientras el proceso penal se está conduciendo significa que puede haber un riesgo grave, inminente para las personas que te están denunciando como responsable de ese delito. Eso hace que tú estés en prisión preventiva, pero todavía tienes derecho a defenderte, a presentar pruebas a tu favor. O sea, no sabemos realmente si esa persona es penalmente responsable hasta que haya una decisión judicial que lo acredite así. Se ha demostrado en este caso que tú eres responsable porque la fiscalía aportó suficientes pruebas en tu contra, o bien tu defensa no presentó suficientes pruebas en tu contra. Entonces, mientras te encuentres privado de la libertad preventivamente, tú no eres una persona que haya cometido un ilícito y por lo tanto realmente tendrías que tener a salvo tus derechos. Tanto la Constitución como sobre todo los códigos penales hablan de la limitación a los derechos político-electorales como consecuencia de la pena de prisión, pero basados también, y esta es la interpretación que hizo el Tribunal Electoral, basados en que has cometido un ilícito.
Pero si te encuentras en proceso, formalmente no se ha demostrado que lo hayas cometido y entonces ya te están castigando antes. Y nadie te puede reponer ese tiempo que pasas. Así sea un año, sea una semana que pases en prisión, nadie te lo repone, y mucho menos si no puedes ejercer ciertos derechos. Y toda esta historia comienza con el acceso a una credencial de lector, que ahí los comerciales del INE no se equivocan. Cuando han oído esos comerciales seguramente, ¿no? De yo, ¿para qué quiero mi credencial de lector? Pues porque me sirve muchísimo, porque puedo. Es una manera, es una llave, es algo que te acredita como ciudadana de este país. Y entonces, en 2019, el Tribunal Electoral determinó que se debía expedir credenciales de elector, si así lo requerían, a las personas en prisión preventiva. Posteriormente, se realizó también, y esto hubo una discusión muy amplia, para hacer también modelos pilotos, porque también hubo una decisión del Tribunal Electoral posterior, perdón, la decisión del Tribunal Electoral sobre la credencial de elector fue años antes. La decisión de 2019 es la que establece, y les voy a compartir la pantalla de nuevo, establece la obligación de las autoridades electorales de conformar un programa piloto para que las personas privadas de libertad en prisión preventiva puedan ejercer el derecho al voto. Y sobre todo, hay acompañado, y este programa piloto se llevó a cabo en 2021 y se seguirán haciendo ejercicios. Y lo interesante de este proceso ha sido, y pueden observar los informes, se los voy a compartir en la presentación, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la visitaduría especializada en personas privadas de la libertad, ha acompañado todos estos procesos, sobre todo para garantizar que exista esto, que sea un voto informado, que, digamos, acompañando también a las autoridades electorales para que puedan tener acceso a la prisión, y ha habido resultados interesantes. Sobre todo, ha sido importante, en 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó los resultados de esta votación o primer ejercicio de votación que se realizó en prisiones federales, y se registraron un total de 898 votos correspondientes al 100% de las personas que se habían registrado previamente. Se hizo toda una campaña para informar a las personas privadas de la libertad que podían tener acceso al voto si lo requerían. Se registraron en una lista especial. Hubo, por supuesto, una campaña de información, también, obviamente, de instalación de urnas en prisión. Requieren, por supuesto, una atención. No es lo mismo instalar una urna en una primaria que en el reclusorio oriente o en el reclusorio norte. Pero se realizó esta primera votación con, sobre todo, resultados muy importantes para las personas que se encuentran privadas de la libertad de ser escuchados y de ser atendidos por el Estado. El 15% de estos votos fueron emitidos por mujeres y el 84% por hombres. Esto no necesariamente quiere decir que las mujeres estemos menos interesadas en votar, sino que la población penitenciaria de mujeres es menor, guarda, de hecho, casi esta misma proporción. Es como el 20% de la población privada de la libertad son mujeres, el 80% son hombres. Va variando, se ha ido incrementando a lo largo de los años, sobre todo con el combate al crimen organizado. Se ha encarcelado a muchas mujeres, pero sigue siendo como una gran mayoría de hombres, y a esto obedece la disparidad. No necesariamente a que las mujeres hayan tenido menos interés en votar, sino que en población son menos. Y estos resultados son, les digo, importantes. Es un poco para como mostrarles algunas de las consecuencias que puede tener el derecho penal sobre los derechos político-electorales. Ha habido también otra forma en la cual el derecho penal ha influido o ha impactado en el derecho electoral, y es que también esto ocurre en diferentes materias, pero algunos procedimientos electorales, como la figura de la cadena de custodia que nace en el derecho penal, se ha trasladado al derecho electoral para llevar a cabo, para analizar los procedimientos.
hay diferentes, yo he estudiado como algunas sentencias emitidas por la Sala Regional, por ejemplo, del Distrito Federal, con este rubro de 2011, es de las primeras sentencias donde hasta donde he podido averiguar, comienzan a hablar de cadenas de custodia y se ha instalado y ahora es algo que se realiza cotidianamente para el manejo de la paquetería electoral. Por ejemplo, en las elecciones municipales de Puebla comienza hace ya 12 años, 12, 13 años, comienza a hablarse de cadena de custodia para identificar cómo se maneja la papelería electoral y el recuento de votos. Pero de nuevo, esta es una figura, digamos, que se adapta a la materia electoral. Hay cuestionamientos, hay quienes han escrito que es inviable. A mí me parece que es interesante, o sea, yo lo analizo más desde una parte más académica y pensar cómo se trasladan estas figuras y cómo se adecúan, pero en esencia, la cadena de custodia en materia penal habla del manejo de evidencias. Desde que tú recolectas, por ejemplo, un robo, y vas a la escena de donde ocurrieron los hechos y recuperas si hay huellas dactilares y esas huellas, bueno, las plicas que usan para detectar huellas dactilares se guardan, si hay un arma de fuego se embalan, o sea, todas esas como actividades que se realizan para recabar pruebas, luego trasladarlas a las fiscalías y quién estuvo a cargo de qué para evitar o para justamente para evitar que sean manipuladas o para que exista esto que coloquialmente llamamos que te siembren alguna prueba que nunca fue encontrada, eso es lo que se hace en la cadena de custodia. Es un sistema básicamente de control y registro de evidencias. Y es bien interesante que en materia electoral se ha trasladado esta misma noción como si los votos fueran evidencia y como si la papelería electoral fuera evidencia de algo, no de, en este caso, de un delito, sino de un proceso electoral. Y es interesante cómo se maneja y sobre todo el estándar de prueba que usas para analizar si se ha cumplido o no con esta cadena de custodia. ¿Quiénes han estado a cargo? ¿Quiénes tenían qué? ¿En qué momento lo entregaron? ¿A quién lo entregaron? Y esto es un poco de lo que hoy en día se maneja desde, de nuevo, yo no soy experta en derecho electoral, lo que he podido ir averiguando es cómo se evalúan las elecciones o la legalidad de las elecciones y la noción de la cadena de custodia es ya bastante cotidiana y ha ayudado justamente a analizar y a determinar si se ha cumplido específicamente con los procedimientos de cada, digamos, justa electoral. Y en materia penal se usa sobre todo para determinar si el tratamiento que ha dado la autoridad a las evidencias encontradas donde ocurrieron los hechos o a través de la investigación fueron adecuadamente manejadas y podemos tener certeza de que lo que dicen las fiscalías es cierto. Entonces, esta es una manera en la cual se comunican ambas, o sea, se han comunicado ambas, digamos, áreas específicas del derecho. ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, maestro, no sé si puedo participar. Por supuesto, Jaime, adelante. Sí, tengo una duda técnica. Surgió mi curiosidad con respecto a las personas en prisión preventiva que solicitan la expedición de su tarjeta, o de su credencial electoral, ¿no? La lógica me diría que pues no pueden dar el comprobante domiciliario pues de su anterior residencia. Luego entonces lo que yo entiendo es que va a tener esa credencial expedida a la dirección del penal. Luego entonces solo van a tener derecho, suponiendo que es una elección local, inclusive federal, a votar por el distrito donde se encuentre lo que viene siendo pues el penal, ¿no? ¿No es así? Así es. Entonces va a impactar dentro de la ubicación del penal, más que nada esa votación, ¿no? Es parte de Exactamente. mi duda. Sí, Jaime, la idea es que, o sea, la noción sobre todo del derecho al voto penitenciario, y que les digo, en México está únicamente reconocido, y vamos empezando con la manera de ejecutarlo, es que si tú estás privado de la libertad, no pierdes todos tus derechos y también tienes derecho a elegir a la persona que va a gobernar esa demarcación territorial. Y también en las plataformas electorales tendría que haber, o se espera que tendría que haber, qué tratamiento se le da a las prisiones. Siguen siendo personas ciudadanas.
siguen teniendo derecho a la alimentación, a la vivienda digna, o sea, la pena privativa es libertad con fines de precaución. Entonces, si una persona promete derecho al agua, pensemos, yo he trabajado muchos años en Santa Marta, Catitla, en los penales de mujeres de Santa Marta, en el penal de mujeres de Santa Marta, Catitla, que se encuentra en Iztapalapa, en la Ciudad de México. En Iztapalapa hay altos problemas de agua, de acceso al agua. Y en las plataformas electorales siempre hay como, sido justamente donde estuvo Rosario Robles, ahí mismo. Entonces hay siempre en las plataformas electorales promesas de campaña de que les van a proveer de agua a las personas que viven en Iztapalapa. Sin embargo, las personas que se encuentran privadas de la libertad en Santa Marta, Catitla, nunca tienen agua o tienen agua de mala calidad, que se han enfermado, muchas de ellas viven con sus hijos pequeños, que no tienen a nadie en su familia, o sea, no, son personas que no tenían redes de apoyo, las encarcelan, llegan con sus hijos de 2 años, los niños terminan con problemas en la piel porque se bañan con agua contaminada, ellas también, no hay agua potable, o sea, realmente ha habido días o veces donde se quedan una semana sin agua y tienen que comprar agua, usar agua de garrafón que compran de fuera para poder bañarse, para ponerle el baño, el Estado no se los provee. A nadie le importa qué pasa con las mujeres privadas de la libertad en Santa Marta, Catitla. Tampoco a los candidatos o a las candidatas. Si no pueden elegirlos, entonces tampoco son relevantes para las campañas, ¿no? Saskia Niño de Rivera trabaja tanto en Santa Marta como en varias prisiones del Estado de México, pero trabaja en una organización de derechos humanos. Sobre todo, lo que se busca con estos ejercicios de derecho al voto, les digo, es no trascender, o sea, ni siquiera has condenado a la persona y ya le estás castigando, pero además también pensar que de otra manera las condiciones penitenciarias nunca van a mejorar porque realmente a nadie le importa lo que ocurra en las prisiones. Adelante, Noel. Buenas noches. Buenas noches. Me queda muy bien explicado y muy claro que se ubicarían casillas especiales dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Sin embargo, me surge la duda de qué pasa con las campañas. ¿Podrían los candidatos acudir a los centros de reclusión a hacer sus promesas, a hacer sus campañas políticas? Y si es así, yo creo que debería regularse muy, muy en especial ese tipo de campañas, ¿no? Ahora, yo no veo ninguna objeción, ninguna imposibilidad para que, por ejemplo, en un cerezo local no se pueda votar para una elección federal. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que los reos pueden votar tanto a nivel municipal, estatal y federal. Se tendrían que adecuar las normas, sería lo único, ¿no? Mi pregunta es referente a las campañas. ¿Qué sabe usted de las campañas? ¿Cómo se llevarían a cabo en los centros de reclusión? Gracias y buenas noches. No, gracias a usted. Hasta ahora lo que sé es que a nadie le ha interesado. Nadie le ha interesado. Sí es únicamente para las personas que estén en prisión preventiva, pero es algo, nadie, hasta donde tengo idea y hablando con Hilda Tello, que es la visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, especializada en derechos de las personas privadas de la libertad, no ha habido ningún candidato o candidata que se acerque a preguntar si puede ingresar a las prisiones. Entonces no es algo que se haya tenido que enfrentar todavía. Por supuesto, habría que hacer algo muy, o sea, restringido, el acceso, demás, pero es posible. O sea, no existe un impedimento. Por ejemplo, también el derecho a la información es un derecho de las personas privadas de la libertad. Cuando la emergencia sanitaria, las personas privadas de la libertad pidieron que se les informara qué estaba pasando. Imagínense, de un día al otro, no tenían manera, se quedaron sin visita porque las prisiones se cerraron, las mujeres no tienen visita regularmente, son muy pocas, entonces de la noche a la mañana pues se quedan sin visita, se quedan quien les lleve comida, quien vestido, no tienen dinero porque se suspenden todas las actividades y las ventas que hacían dentro o las maneras de llegarse a dinero se suspenden, ya no pueden hablar con sus familias por teléfono, tienen que comprar tarjetas telefónicas, entonces no sabían realmente qué estaba pasando fuera de la prisión.
y era una situación desesperante. Vía derecho a la información, estuvieron mandando cartas a la Secretaría de Gobernación y lo que hicieron fue enviar a personas que les informaran sobre cómo estaba cómo estaba evolucionando la pandemia por fuera, porque informarte en general es un derecho. Y que hayas cometido un delito no implica que tú no tengas derecho a saber qué está pasando en tu país. Entonces yo creo que por allí podría canalizarse el tema de las campañas. Entonces, pero hasta ahora no ha habido realmente ningún interés de candidatos o candidatas por hacerlo. De las autoridades, únicamente el ministro Saldívar ingresó a Santa Marta una vez a celebrar una audiencia con ellas, pero fuera de eso, nadie más. Veamos, estoy leyendo las demás participaciones en el chat. Tal vez a los presidentes municipales les interesa este porcentaje. Sí, el tema aquí me parece de fondo es que hay un sesgo muy grande y un estereotipo muy fuerte de que clasificamos a las personas, o sea, justamente, y aquí el doctor Alonso sabe muy bien de esto, hablando del derecho penal del enemigo y todas las maneras de sanción, hay una política institucional estatal que clasifica a las personas entre buenos y malos ciudadanos. Si tú estás involucrado en la comisión de un ilícito, incluso porque te levantaron, o sea, ni siquiera estabas haciendo nada y te levantó la policía, ya hay como una idea de que algo malo estabas haciendo, ¿no? Si no, a las personas buenas nunca la policía les busca, ¿no? Entonces, sí tenemos como este sesgo social de decir, pues no me importa, seguramente algo hicieron y se merecen todo lo peor. Y esto permea tanto en la población como en las autoridades, en algunas autoridades, me parece. Obviamente esto ya lo pienso yo, o sea, como Gladys Morales, yo pienso esto, ¿no? Que tenemos todavía que trabajar muchísimo sobre concientizar a la población y a las autoridades estatales de que las personas privadas de la libertad no pierden su carácter de persona por estar sometida a un proceso penal, incluso después de estar sancionadas, y un poco más adelante vamos a ver los fines del proceso penal acusatorio y veremos cómo justamente este tipo de restricciones y este olvido en el que tienen a las personas privadas de la libertad no se ajusta con las promesas que hace el sistema penal en sí o con sus fines. Entonces es todo un tema para trabajar, para analizar, interesantísimo, y también hay ya varias instancias, y les digo, por fortuna también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un interés muy particular en garantizar estos derechos y eso ha ayudado a que se pueda ir impulsando. Y muchas gracias, Valentín. La primera prueba piloto fue en 2020-2021 y los resultados los publica la CNDH en 2022, haciendo más un ejercicio desde la perspectiva de derechos, no únicamente del voto, y centros penitenciarios a nivel nacional. Así es. Muchas gracias a Valentín Salazar. ¿Algún otro comentario? ¿Propuesta? ¿No? Sí, va a sonar bueno, Por va a sonar muy supuesto. polémico lo que voy a decir, pero yo siento que hay casos de excepción donde sí te mantendría la prisión preventiva oficiosa, menores de edad, abusos y violaciones, sobre todo si se logran en flagrancia, ¿no? Se detiene a la persona. Pero en fin, es opinión personal, solo allá yo la aceptaría, es cuanto. No, gracias a ti, Jaime. Y justamente nos podemos poner a discutir sobre prisión preventiva, o sea, son diferentes niveles o diferentes etapas, ¿no?, de la discusión. Hemos introducido aquí temas de, digamos, los efectos del derecho penal sobre los derechos político-electorales, sobre todo las restricciones al derecho a votar de las personas en prisión preventiva, y toda una discusión aparte es la discusión sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada, que esos son dos niveles. Hay quienes, yo en lo personal no estoy a favor o me parece que es completamente inconstitucional e inconvencional una prisión preventiva oficiosa sin ningún tipo de control o evaluación, pero entiendo también, o sea, pero no es como en contra del uso de la prisión preventiva justificada, que como dice Jaime, habrá ciertos casos, se debe demostrar cierta situación para que una persona pase su proceso privada de la libertad.
pero me parece que tiene que ser casuístico y se tiene que demostrar por qué. O sea, ¿por qué quieres que esa persona pase el proceso en prisión? Adelante, José Alfredo. Gracias. Bueno, para poder darle introducción a mi comentario, yo trabajé 3 años en el Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande. Ahí escuché a un juez, al juez Daniel Ramírez Peña, decir: el imputado está privado de su libertad, no de su dignidad. Exactamente. Por una cuestión de que lo llevaban sin playera y pidió que le dieran una playera. Pero la frase me pareció muy buena. Más allá de ello, escuché ahorita durante la exposición esta cuestión de que impedirles el voto implicaría una pena trascendental. En un sentido positivista, si lo queremos ver así, la Corte ha dicho que trascendental es una pena que va más allá del sujeto al que se le impone. Quitarle el voto, desde mi perspectiva, no es trascendental, porque no le quitan el voto a su familia, a sus parientes, no, se lo quitan a él, a esa persona que ya está sentenciada, además, a una persona sentenciada, porque los sujetos a proceso, ya el Tribunal Electoral ya dijo que no. Tienen que votar, porque están sujetos a proceso. No es posible que presumas su culpabilidad y les quites el derecho de votar. Bueno, entonces, primer punto, creo que no es un tema de pena trascendental. Luego, también escuché que comentó que si las opiniones y necesidades de estas personas no importan. Admito que de primera mano, cuando escuché esa primera frase, sí me causó mucha extrañeza. Y ya luego escuché que usted ha estado en Santa Marta. Y entonces ya encontré más contexto, ¿no? Más contexto de ese, oye, sus opiniones y necesidades no importan. Yo pienso que sí, y siempre han importado, y pienso que no es necesario darle el voto a alguien que está sentenciado para que su opinión importe. Otra vez, la frase del juez Ramírez Peña: está privado de su libertad, no de su dignidad. Y los servicios que tú le tengas que dar al interior de un centro penitenciario, pues creo que no tienen que ver con su derecho a voto, creo que tienen que ver con los derechos humanos que ya están ahí. Es necesario traerlos a ejercicio. Veo a muchas asociaciones parando el Tren Maya, ¿no? Con amparos medioambientales. Me parece inconcebible que no haya una asociación que se encargue de promover amparos para personas privadas de la libertad, ¿no? Tristemente no es políticamente redituable, porque, insisto, creo que sus derechos ya están ahí, solo que no hay la posibilidad de ejercicio porque no tienen recursos y nadie se preocupa por esas personas. Finalmente, esta cuestión de permitir el voto a personas sentenciadas. Es la situación que vivimos en México, y yo no pienso que derivada del titular del Ejecutivo. Yo creo que este antagonismo y esta polarización se venían armando desde hace décadas, ¿no? O sea, esto no llegó y lo organizó una persona. Ah, mira, este tiene más beneficios que tú, no, hombre. Hace décadas que existe ese problema, ¿no? Creo que esta situación de polarización impide aún más que políticamente sea redituable que un candidato gane con los votos de los presos del penal de Santa Marta. ¿Por qué? Lo primero que van a decir, que va a decir los que no voten por él, y hoy ya sucede, ahorita me voy al caso en específico, lo primero que va a decir es el candidato de los rateros, de los violadores, de los secuestradores. Ellos votaron por él y ya le diste en la torre, políticamente ya le diste en la torre al elegido. Insisto, ya sucede en la Ciudad de México, en la anterior elección, en la de 2021, se divide la Ciudad de México en votos por PAN y Morena, y hay gente que se atreve a decir,
es que estos son los que sí pagan impuestos, los que votaron por el PAN, y de este lado, pues son los que no pagan impuestos, ¿no? Híjole, o sea, una polarización, una gravedad tan fuerte, tan marcada, que insisto, ese sería el motivo para que ningún candidato se anime a no, yo sí quiero ir a que las personas sentenciadas voten por mí. Y bueno, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Alberto Contreras también, únicamente como para ir cerrando, digamos, esta parte, sí todo el tema o sea, hay una discusión muy amplia sobre ya las personas condenadas. Por supuesto, creo que es algo que tendríamos que discutir mucho más profundamente, que está de fondo. También yo sí creo, o sea, esto sí lo creo y lo hablo de nuevo a título personal, que la restricción de los derechos político-electorales sí puede en algunos casos implicar una pena trascendente porque estás castigando más allá de la conducta, de la gravedad de la conducta. Si tú no como calculas o moderas, ¿no? No digo que no habrá delitos que sí lo ameriten, pero justamente creo que lo que hacemos al menos en el derecho penal mexicano, son fórmulas tajantes que no observan situaciones concretas, sino que tenemos modelos de sanción para todos, así a rajatabla, ¿no? Sin evaluar, sin pensar, sin categorizar, sin considerar a la persona en lo individual, a su contexto, y que esto ha traído más problemas que beneficios. Pero, por supuesto, de nuevo, esta es toda una discusión que tenemos que ampliar y que no, por supuesto, no descarto las aportaciones que han hecho personas como José Alfredo, que también tienen con fundamentos muy importantes, fundamentos tanto teóricos como procesales y también de derechos humanos. O sea, de nuevo, no es una discusión fácil, pero vamos a escuchar a Alberto. Alberto, ¿verdad? Tú pediste la palabra, si no me equivoco. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Comentar, soy Jesús Villavicencio, no encuentro cómo cambiar el nombre al dispositivo. Listo. ¿Vale? No, nada más confirmando tu nombre. Sí, Jesús, disculpe, me necesito de mucho interés lo que están comentando. Para contextualizar, estoy haciendo un servicio social en un centro regional de justicia penal. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decirnos, se me hace eminentemente explicativo el modelo de impartición de justicia en el país. Justamente a través de eso, de que pareciera ser que más que la máxima que se puede pedir de una vinculación a proceso, pareciera ser la regla con el tema de la prisión preventiva, pues me llevó híjole, tal vez estamos un poco errados en la concepción del tema, ¿no? O sea, de pronto me puse a futurar y dije, bueno, es que tal vez una prisión preventiva oficiosa no tiene causa constitucional, pero una suspensión temporal por vinculación a procesos sí. Y esas personas, en lugar de ir a un reclusorio donde ya van personas sentenciadas, vayan a un centro de suspensión temporal de la libertad para personas vinculadas a procesos. Y ahí tal vez, solo tal vez, pueda tener un poquito más de apertura esta situación del respeto al ejercicio de los derechos políticos electorales, pues de personas que, como bien comentaba la doctora, pues o bien pudieron cometer participar en la comisión de un delito, o bien simplemente alguien los señaló con una playera, un color de short, y pasó la patrulla y los levantaron, sin tener forma alguna de demostrar la inocencia y sin que sobrevenga otra prueba. Difícilmente alguien se salva en el sistema de justicia penal acusatorio de una sentencia. Entonces, no sé, creo que tal vez ahí a lo mejor el modelo en sí mismo de esta figura de qué hacemos con las personas que son señaladas, pero que todavía no son sentenciadas, tal vez de alguna manera por ahí sería la búsqueda, no más allá de eso, pues se entiende que somos los operadores jurídicos los que estamos llamados a construir el sistema y a hacer valer los derechos frente a esto. Es cuanto, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Y si les parece, vamos ahorita a engarzar con los fines del derecho penal, o sea, el derecho penal en general y aterrizado sobre todo al sistema penal acusatorio mexicano, y un poco ir pensando también cuáles son las expectativas que se generan, y a partir de la reforma constitucional de 2018 en particular, que viene a modificar un sistema punitivo por un sistema garantista. O sea, eso se supone que es lo que se trabajó durante 8 años, pero un poco todavía venimos arrastrando muchos temas, ¿no? Muchas
concepciones previas. Entonces, ustedes díganme, por favor, alguien avísenme. Ya estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Sí, doctora. Gracias. Entonces, les quiero compartir un poco cómo ir aterrizando también qué es lo que tutela el derecho penal. O sea, al final es básicamente cuando hablamos de la tutela penal es para qué existen los delitos. O sea, cuáles son los fines, perdón que aquí amplié esto demasiado, pero ¿para qué existen, por ejemplo, los delitos? ¿Para qué existen los jueces penales? ¿Para qué existen las prisiones? O sea, ¿para qué existe todo ese engranaje? El derecho penal, como todas las áreas del derecho, tutela, protege, garantiza, da promoción a la resolución de conflictos o controversias. Es una manera de resolver los conflictos o controversias de manera institucionalizada. Socialmente siempre va a haber diferentes tipos de conflictos, desde que si te peleas porque no te han pagado la renta, hasta porque no se te cumplió un contrato, hasta porque te chocaron el coche que traes, o porque alguien cometió una conducta de homicidio, de lesiones, de violación, o sea, esas son las conductas más graves. Pero las personas, los seres humanos, siempre tenemos una serie de conflictos y el derecho en términos generales se ha presumido ser esta manera institucionalizada de darles cauce, de darles solución. En una visión muy, digamos, tradicional del derecho, se ha visto esto como evolución, ¿no? Siempre hemos avanzado, o sea, casi desde que estábamos en la caverna y que pasamos por el duelo y luego formamos o conformamos las instituciones de justicia para ya dejar de ser esos seres primitivos. Esta es una visión que yo no comparto porque creo que hoy en día la visión institucionalizada de la resolución de conflictos convive o nunca ha dejado de convivir con otras maneras de resolución de conflictos. O sea, las maneras de justicia por propia mano siguen existiendo, no se eliminaron. Obviamente, mientras mejor funcionen las instituciones de justicia, menos se va a recurrir a estas otras formas, pero también existen otras maneras, por ejemplo, las asambleas de derecho indígena, el pluralismo jurídico, o sea, la existencia de esto nos dice que también, o sea, no solamente pensemos en la justicia por propia mano, por ejemplo, o en este tipo de linchamientos como manera de hacer justicia, que es el extremo y que por supuesto no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero también existen otras maneras, digamos, de resolución de conflictos socialmente, que también han impactado a las instituciones de justicia penal. La conciliación también es viable en diferentes etapas, sobre todo en diferentes tipos de conductas. Por ejemplo, no es lo mismo un homicidio a el robo de una cartera con 500 pesos, sobre todo si fue sin violencia. No es lo mismo cuando este delito lo comete una persona o sea, que conscientemente va y hace esto sin ningún tipo de necesidad a, no sé, una persona migrante en tránsito que tomó una cartera que vio ahí descuidada porque no ha comido en 10 días. Tampoco es lo mismo la edad, ¿no? Tenemos un sistema de justicia penal para adolescentes que propicia sobre todo formas de justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa también entra dentro de estas soluciones de conflictos o controversias de manera institucionalizada. La justicia restaurativa, sobre todo, ha nacido para el sistema de justicia penal para adolescentes o niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, pero también la Ley Nacional de Ejecución Penal no lo restringe a solamente justicia para adolescentes, solamente que no hemos probado cómo funciona o ha habido hasta donde sé pocos ejercicios de ver cómo funcionan estos mecanismos de justicia restaurativa, que pugnan más por la restauración, precisamente como lo dice su nombre, que a la sanción. Y en este caso, digamos, la pena privativa de la libertad, que es la sanción máxima, habrá ciertos tipos, no hablo de todos los casos, pero habrá casos donde realmente no repara a una persona que le han robado patrimonio, entonces quizá que la persona esté privada de la libertad y nunca recupere el dinero que le robaron, no funciona. O sea, realmente no le repara nada. En cambio, si llegas a un acuerdo para que te paguen y esta persona se comprometa a pagarte y obviamente se esté monitoreando que lo haga, quizás realmente eso es más justicia a que pase 6 años privada de la libertad. Sobre todo si es primo delincuente, o sea, hay que ver una serie de condiciones. Pero sí quiero como recalcar
que esta noción del derecho penal como una manera institucionalizada de resolver conflictos tiene hoy en día muchas más aristas y admite una serie de actuaciones que van más allá de la condena, de la pena privativa de la libertad, de incluso del proceso penal como tal. Les digo, los mecanismos de justicia alternativa o de justicia y también justicia para adolescentes o bien procesos de justicia restaurativa. Estos son mecanismos interesantes donde también el derecho penal, más o menos, a veces más, muchas veces menos, ha podido también como reconfigurarse y no solamente, hoy en día el derecho penal no solamente es un sistema punitivo, también debe ser visto como un sistema de reparación integral, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de derechos humanos. También el derecho penal se considera como un área del derecho, una materia, una serie de instituciones que protegen el bien público y la paz social. O sea, el fin último del derecho penal es buscar el bien de todas y todos y la paz social. Y esta es la configuración de por qué la acción penal está bajo las manos del Ministerio Público vía las fiscalías y no de las personas en lo individual. Si a ti digamos, te despojan de una casa que es de tu propiedad, llega alguien a vivir ahí y te dice, no, pues aquí es mío, tú vas y presentas una demanda por despojo. En cambio, si tú sufres un delito, por ejemplo, si alguien llega y te golpea y te lleva al hospital, ese delito de lesiones, que pueden ser lesiones graves o leves, dependiendo de qué tanto tarden en sanar esas agresiones que recibiste, tú tienes que ir a denunciarlas a una fiscalía y se abre una carpeta de investigación porque realmente se considera, o este es como el pensamiento detrás, que el hecho de que alguien entre y te golpee no te afecta a ti exclusivamente en lo individual. Por supuesto que hay un daño individual en tu persona, incluso en la seguridad de tu familia, pero también el delito tiene siempre consecuencias sociales. Y por eso está la figura del Ministerio Público, la figura de las fiscalías. Y por eso quien lleva la acción penal, o sea, quien va y dice, quiero iniciar un proceso penal contra esta persona, no es la víctima en lo individual, sino el Ministerio Público a nombre de la sociedad. Y por eso comúnmente también se le denomina a las y los agentes del Ministerio Público como el representante social. Porque, de nuevo, lo que se busca es considerar o el razonamiento detrás de las instituciones penales es que el hecho de que se cometan robos, secuestros, violaciones es algo que no afecta a la persona que los vivió, sino que nos afecta a todas y todos, y creo que eso lo podemos entender bien, ¿no? O sea, tú no puedes vivir tranquilo en un lugar donde sabes que te asaltan diario. No puedes vivir tranquilo cuando sabes que a tu vecino le pasó algo. O sea, afecta tu paz social. Y tiene también, como toda fin del derecho, o sea, como toda actuación del Estado, el derecho penal es una actuación del Estado, tiene como fines también promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos y reparar las violaciones que se provoquen. Y aquí esta promoción, respeto, garantía, protección y reparación no únicamente está pensada para las víctimas, sino también para las personas que son probables responsables e incluso responsables en el sistema penal. Y vamos a ver un tantito más adelante la figura del juez de ejecución penal como alguien que está destinado como a garantizar también los derechos de una persona ya condenada y privada de la libertad. O sea, estos deberes de protección, promoción, garantía de derechos no están pensados exclusivamente para las víctimas. También, por supuesto, la característica del derecho penal es que tiene sistemas de sanción que son mucho más fuertes o tienen consecuencias más graves en la vida de las personas. La prisión es una de ellas, también tiene multas muy altas y también se han establecido medidas alternativas a la prisión, que son de nuevo, me parece, en delitos no graves, bien importantes. Pueden ser más reparadores, puede ser más reparador que alguien vaya y tome terapia por tener conductas, digamos, discriminatorias, tome terapia, tome algún entrenamiento específico, pida perdón, a que pase 5 años en prisión y se vuelva otra persona que ya tiene otro tipo de conductas y realmente nunca entendió por qué se le sancionó. O sea, al final de todas las formas de sanción del delito es que repares el daño causado, pero que también esa persona tenga derecho a la reinserción, o sea, que comprenda qué es lo que ocurrió,
por qué estuvo mal su conducta, y no es tampoco esta forma de sanción canónica, ¿no? Del arrepentimiento, no, sino que genere conciencia ciudadana de que lo que está haciendo afecta a todas las personas y que al afectar a todas las personas afecta a su comunidad y de manera indirecta afecta incluso a las personas que quiere o a las personas cercanas, no únicamente a la víctima en lo concreto. Y esto es interesante, o sea, esto es como importante. El derecho penal sí tiene sanciones altas, pero también cada vez se han ido puesto tal, no soluciona o no garantiza o no repara al final todos los casos. Es más, en muchísimos casos no te repara. Voy a dejar de compartir para ver si tienen participaciones o voy a dejar de presentar. Participaciones, comentarios hasta acá, preguntas. Sí, nada más breve. No pude ver bien su presentación, decía clic. ¿Será posible que que las pueda mandar por correo si la solicitamos? Sí, claro. Gracias. Ahora, no, se las comparto a ustedes también. A ver, se las comparto de una vez para que no Muchas gracias. las tengan. Que luego se me olvida, entonces se las mando de una vez. Muchas gracias a quienes están colocando las sentencias. También vienen unas en la presentación, pero perfecto. Está la liga de la presentación ya en el chat para quien quiera tenerla. Y si no hay preguntas o algún comentario, vuelvo a compartirla. Y ustedes me dicen, si no se ve, me pueden avisar, por favor, vía activando el micrófono, porque si no, no lo puedo ver. No me deja el Meet. ¿Sí se ve? ¿No se ve? Sí se ve. Sí se ve, gracias. Perfecto. Entonces, Ahí ya no. Ahí ¿ya no? pasó algo. A ver. En ese momento pasó algo. Ok. Ahí ya. ¿Ya lo pueden ver? Ah, ok. Es que como que cuando lo quiero hacer más grande, se elimina. Entonces no voy a colocar la presentación total. O sea, toda esta parte. Pero bueno. Entonces les digo, al final, ¿qué es lo que sanciona el derecho penal? Como todas las áreas del derecho, sanciona conductas. Simplemente hay conductas que son relevantes para el derecho penal y hay otro tipo de conductas que son relevantes para el derecho civil. Otras conductas son relevantes para el derecho electoral, para la materia administrativa. O sea, lo que tenemos que adecuar es qué tipo de conducta constituye delito. Esa es como la clave cuando trabajamos desde la perspectiva penal y igual cuando trabajamos desde otras áreas del derecho, siempre pensamos en el hecho, en la situación fáctica y cómo se adecua a qué tipo de norma. O sea, dónde está prohibido, protegido, permitido, sancionado, es lo que debemos como adecuar. En el caso del derecho penal, sí, sanciona normas como tal, pero también esta misma conducta, sanciona conductas que son contrarias a las normas penales. O sea, si tú tienes una conducta que está, digamos, considerada como delito, y aquí tenemos el ejemplo clásico de todas las clases de derecho penal, es el homicidio, ¿no? Entonces tienes el que prive de la vida a alguien. Es como básico, y esto es lo que conocemos como tipos penales. Cuando la descripción de una conducta es un tipo penal. Eso es básicamente un tipo penal, es una conducta así establecida en un código penal. ¿Y por qué esto es importante? Y esto es como el principio de taxatividad de las normas penales. No se puede sancionar penalmente cualquier acto. El hecho, por ejemplo, de que a mí me guste Luis Miguel, les parece un crimen a muchas personas. Y yo lo entiendo, puedo tener mal gusto musical o buen gusto musical, pero eso no es un delito como tal. Les digo, para algunos puristas de la música será casi un delito, pero formalmente no existe un tipo penal que diga a las personas que les guste Luis Miguel y que serán sancionadas con una multa por tener un mal gusto en la música.
Eso sería una sanción penal. No existe, siempre hay un debate entre qué estamos haciendo, o sea, qué cosa puede constituir delito y qué cosa puede no constituir delito. Y esto sí se mueve a lo largo de los años y va cambiando. Por ejemplo, el robo ha sido sancionado históricamente. O sea, el robo siempre ha sido sancionado, ¿no? Quitarle la propiedad a otra persona es de los primeros tipos penales que existen en el derecho moderno. Sin embargo, la manera en la que se cometen los robos sí se ha ido modificando. No sé si existen aquí y voy como a voltear a ver. O los corridos tumbados también pueden ser un delito para otras personas, pero no son un delito en el del Código Penal, pues. Pero pensemos también que conforme la sociedad cambia, también hay conductas que se siguen considerando delitos. Antes, por ejemplo, la violación sexual entre cónyuges no era considerado un delito. Que alguien decidiera, porque ni siquiera estaba así, pero estaba más pensada desde una perspectiva masculina, que el esposo, si alguien estaba casado o estaba unido en vida conyugal, obligar a su pareja a tener relaciones sexuales con ella, no era considerado, sino hasta finales de los años 90, un delito. Era considerado el ejercicio de un derecho. Y era como tal, o sea, fue hasta finales de la década de los 90 donde la Suprema Corte de Justicia dijo, es un delito, atenta contra la libertad sexual y el desarrollo psicosexual de las personas. Antes era considerado el ejercicio de un derecho. Existe cuando tú te casas o te juntas con alguien, existe algo que se llama el débito conyugal. Entonces, si tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales, pues no está cometiendo nada grave. Eso es considerado y era considerado de nuevo hasta ya por ahí de finales de los 90, el ejercicio de un derecho. No era considerado algo negativo. Hoy, por supuesto, sí es considerado, es una conducta penal, se adecua al delito de violación sexual. Hoy lo es. Y aquí dice Jaime, en España y Suecia no usar condón sin consentimiento es un delito también. O sea, siempre la concepción de qué es delito y qué no es delito cambia a lo largo del tiempo. Y cambia un poco de acuerdo a las preferencias sociales, a problemas sociales también. Hay, por ejemplo, ¿ustedes sabían que existe un agravante al robo, que es robo de celular? Es un agravante. O sea, tienes el delito de robo, no el tipo. Quien tome la propiedad de una persona sin consentimiento es robo. Eso es en pocas palabras el robo, ¿no? Y luego existen agravantes. Quien actúe en un grupo de 3 o más personas, roba en pandilla. Siempre es como tiene que ser, ese es el principio de taxatividad, tiene que ser súper claro qué, cuándo, cómo y dónde. Y también en la Ciudad de México existe un agravante por robo de celular. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron, ese es un tipo específico, Jaime. Existe tipos específicos, pero también agravantes. En el caso del robo de celular es un agravante, pero también hay otras entidades donde se legisla como un tipo penal en específico. O sea, existe así, robo de celular, tipo penal, a quien se apropia del celular que le pertenece a otra persona. Y en cambio en la Ciudad de México, robo de autopartes, claro, no él. O sea, y justamente esto responde a que había una alta incidencia en ese tipo de robo. Y lo que se les ocurrió a los legisladores, a las personas legisladoras, era que la mejor manera de combatir el robo de celular o el robo de autopartes era crear un tipo penal específico o bien crear un agravante. Un agravante es que tienes el tipo general y luego dices, si tiene esta característica, van 2 años más de cárcel. Entonces, si lo cometieron entre 3 personas o más, son 2 años más de cárcel de la pena que se te haya establecido. Si lo cometiste con violencia, van 2 años más. Por eso luego tienes que, por robarte una cartera con 500 pesos, tienes sanciones de 10 años, porque se van acumulando las agravantes. Y el robo de celular es un agravante en la Ciudad de México y en otros estados es un tipo penal en específico. Y esto es que no describe una conducta en general. A quien tome la propiedad de otra persona sin consentimiento, eso es un tipo penal general. Cuando das especificidades, es un tipo penal en específico. Y entonces, esa fue también, y eso es lo que se conoce como política criminal.
las autoridades determinan, de acuerdo a ciertos problemas sociales, la creación o la erradicación de tipos penales. No es lo mismo el catálogo penal de 1950, es más, no es el mismo de 1990 al del 2023. Esto sí se puede mover. Adelante, Noel. Sí, también está lo del secuestro express, ¿no? Hay muchos elementos. Me vienen a la mente las condiciones específicas de punibilidad para que puedan acreditarse este tipo de ilícitos, ¿no? El robo de cable, por ejemplo, cuando es el robo de señal de cable, ¿no? Todas esas situaciones son tipos específicos, efectivamente. Gracias. No, gracias a ustedes. Los delitos electorales, como dice Alberto, son tipos penales específicos. Sí están, es más, están separados del Código Penal. Tienen su propio código. Delitos contra la salud también se consideran delitos en específico, y es más, los delitos contra la salud, todo lo que tiene que ver con tráfico de drogas está donde creen, en la Ley General de Salud, no están en el Código Penal. O sea, está raro, ¿no? O sea, que tú tengas que ir a la Ley General de Salud para identificar qué conductas constituyen un delito contra la salud, ergo delitos vinculados a las drogas. O sea, eso está raro, pero son cosas que pasan luego en el sistema penal mexicano. Adelante, Alberto. Muchas gracias. A propósito de que me tocó revisar hace no mucho que se dispone ahí, si mal no recuerdo, es en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en los casos de la Ley General de Salud y la de cuestiones electorales, o bien que las leyes especiales que prevean delitos disponen cómo funciona la medida de prisión preventiva para esos delitos. No entiendo por qué entonces cuando la invocan los MP, invocan el Código Nacional y no la legislación especial, porque hay supuestos muy específicos de prisión preventiva y al menos las legislaciones estas especiales. No sé si tenga algo que me pueda apoyar ahí, pero la que sí me perdió, a lo mejor lo entendí mal. Muchas gracias. No, Alberto, lo que pasa ahí en esos casos, digo, hasta donde sé, los que he podido observar, es que los procesan por varios delitos, delincuencia organizada, delitos contra la salud y tal. Entonces, sí, lo que hacen las fiscalías es hacer un concurso de delitos, o sea, la misma conducta, o más bien el mismo hecho, digamos, recuerdo mucho un caso ocurrido donde llega un embarque de droga en Sombrerete, Zacatecas, o sea, aterriza una avioneta, y en ese caso, por ejemplo, encuentran que esa avioneta traía cocaína y abren una causa penal por tráfico internacional de cocaína, delitos contra la salud, también delincuencia organizada. Entonces se van por el que tiene la pena más grande, que es delincuencia organizada, y a partir de ahí llevan el proceso y por eso argumentan a partir del Código de Procedimientos Penales, porque adminiculan los delitos. Entonces, eso pasa muchas veces. Eso es lo que he visto que ocurre, pero tampoco soy experta en delitos de delincuencia organizada. Entonces, es lo que he podido observar, ¿no? En casos en específico. Y esa es la explicación que te puedo dar. Habría que ver si hay otro tipo de situaciones, que me imagino que hay alguna razón por la cual apliquen el Código Nacional y no la Ley General de Salud. Vale. También otro elemento que quiero compartirles cuando hablamos de conductas es que debemos identificar cuando analizamos en materia penal, y esto nos sirve también para otras materias, que hay un hecho o un suceso jurídico. De nuevo, ¿cuál es el hecho o suceso jurídico? Pensando en este caso, les decía, de Sombrerete, Zacatecas, el hecho jurídico llegó una avioneta que venía cargada de cocaína, además aterrizó en un lugar equivocado, y por eso los agarraron, porque aterrizaron en un rancho diferente a donde tenían que aterrizar. Vieron unas personas, quién eran, encontraron eso, llamaron a la Policía Federal y detuvieron a la persona que venía en la avioneta, ¿no? Ese es el hecho. Y del hecho hay diferentes conductas que pueden tener diferentes tipos de consecuencias legales. Algunas van a ser en materia penal, otras en otros casos van a ser en materia civil o administrativa. Por eso, por una misma conducta te pueden abrir diferentes causas en diferentes materias.
Y esto pasa mucho con los delitos que están involucrados con tráfico de influencias o corrupción. Tú puedes ser, por ejemplo, si eres una persona funcionaria pública, y esto en materia electoral es importante, si tú tienes a tu cargo un proceso electoral y tienes responsabilidades como autoridad electoral y tú participas en la compra o venta de votos, puedes tener responsabilidades por permitir que se haga compra o venta de votos, puedes tener responsabilidades penales si eso constituye un delito electoral, pero también puedes tener responsabilidades administrativas, porque no solamente esa conducta que tú tuviste, no solamente genera o configura un delito, sino también configura otra actuación prohibida por las leyes administrativas. Entonces, por una misma conducta, tú puedes ser sancionado por diferentes vías. Y esto ocurre, te pueden abrir diferentes procesos. En un caso vas a ser sancionado como una persona que irrumpió las leyes electorales y en otro caso vas a ser sancionado como funcionario en materia administrativa. Y esto es importante. Y también hay una serie de hechos, de nuevo, de donde derivan las conductas. El trabajo más, cuando litigaba, en estos momentos no estoy litigando porque tengo impedimento legal para hacerlo, pero cuando litigaba, una parte interesante era identificar justamente, o sea, ya la parte más interesante del litigio, es cuando llegan las partes y a ti te dicen, es que pasó esto, ¿no? Pasó y mi vecino y tal, y me detuvieron, pero tal, o sea, de todo lo que te narran, tu trabajo es identificar conductas. Lo que te narran las partes son historias, la controversia y me dijo y tal. Lo que tú tienes que hacer como abogado o abogada es de todos esos hechos que te narran, configurar conductas y adecuar esas conductas a normas. Identificar qué tipo de conducta se adecua a qué tipo de norma, qué sanción puede ser acarrear, qué procedimiento puedes aperturar. No todas las conductas van a ser relevantes para el derecho penal. Con todo esto es lo que les quiero decir, no todas las conductas. Y de nuevo, conductas que hoy en día son consideradas delitos, hace 20 años no lo eran. Y viceversa, también hay conductas que hoy ya no son consideradas delitos y antes eran consideradas delitos. O sea, se modifica. Esto puede cambiar de acuerdo a las exigencias sociales y sobre todo a las políticas institucionales, a la política criminal de un Estado. El aborto, gran ejemplo, Jaime. El aborto ¿cuándo fue? ¿Hace un año y medio? Con la acción de inconstitucionalidad, la 48 de Coahuila, deja de ser un delito. Vía la Suprema Corte de Justicia. Está prohibido criminalizar a las mujeres que abortemos. Gran ejemplo, Jaime. Gracias. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla. Perdón, se está trabando. Es que les cuento que estoy en San Cristóbal porque vine a trabajar y estoy en un hotel, entonces de repente como que batallo con el internet porque no estoy en mi casa o en la oficina. Adelante, Elvia. Gracias. A usted. Bueno, yo me quedé reflexionando mucho acerca del reconocimiento del derecho al voto a las personas en prisión preventiva. En esta que ya se implementó en el 2021, ¿verdad? Si esas personas tienen el derecho al voto y nos interesa su situación en la que viven en los reclusorios y no solamente las condiciones ambientales, sino en la vida, cómo se da en los reclusorios, y se pretende que el político se interese en respetar los derechos fundamentales de esas personas reclusas, ¿no tendrían entonces también el derecho a participar en los mecanismos de participación ahora sí democrática, como la revocatoria del mandato? Y otra de las cosas que me quedé pensando es, bueno, ¿y cómo se da,
bueno, yo siento que se daría de muchísimas formas, pero ¿cómo abordar, por ejemplo, en los reclusorios, la compra del voto? Y ahí en la proporcionalidad de las penas, justamente si es el servidor público, si el que está induciendo de una manera u otra o comprando el voto es otro compañero recluso, o no sé, me comienzo a imaginar una serie de cosas ahí, de situaciones particulares, y se me fue la otra parte que iba a preguntar, disculpen. No, en cuanto te acuerdes nos dices, Silvia. En cuanto te acuerdes nos dices, porque precisamente es, obviamente que hay un montón de problemas, no es sencillo. Si no es sencillo organizar una elección afuera, pues dentro de la prisión tampoco lo es, ¿no? Hay una serie de condiciones que hay que adecuar, prever, pensar. Pero ¿saben qué es lo que a mí me parece importante cuando comenzamos, por ejemplo, a discutir voto penitenciario? Es que, como dice Elvia, comenzamos a pensar, ¿y qué pasa con la compra de votos? Y eso inmediatamente nos lleva a pensar que las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de vulnerabilidad en condiciones terribles. O sea, hoy en día es fácil que vendan su voto si no tienen qué comer, si no tienen agua. Te lleva a pensar también que hay una porción de la población en condiciones de extrema vulnerabilidad. Y comenzamos a discutir, por eso nos parece importante también, de que se tienen que hacer adecuaciones, sí, de que va a ser difícil, sí, o sea, ¿cómo lo verificas? Bueno, hay que hacer campañas de información, pero también de inicio hay que garantizarles que tengan agua para que no vendan su voto porque les des agua. ¿Sí me estoy explicando? O sea, entramos ya en esa discusión, ¿no? Una discusión que hoy no está vigente. ¿A quién le importa qué pasa dentro de las prisiones? Pues a nadie, ¿no? Es más, nadie quiere pisarlas. ¿Quién querría? Es terrible, pero justamente en el momento en que nos ponemos a pensar en los problemas que plantea Elvia, que en este momento, Elvia, yo no te tengo una respuesta como tal, tendríamos que hacer como un montón de cosas, si vamos pensando en qué ocurre dentro, en qué condiciones están, qué tendríamos que prever. Y eso me parece a mí ya es pensar a las personas que están privadas de la libertad como seres humanos que tienen necesidades, condiciones, y no solamente como esas personas malas a quienes hay que borrar de la sociedad. Entonces, perdón que no tenga una respuesta como tal, Elvia, creo que es algo que se tendría que pensar mucho, pero lo que sí quiero insistir es que, o sea, traer este tema del voto penitenciario nos hace voltear a ver a las cárceles. Nos hace voltear a ver cuáles son las condiciones en las que se encuentran estas personas y decir, voy a garantizar que sea un voto libre, secreto. Ok, te lleva, incluso en este ejercicio, lo van a ver en los informes de la CNDH, es un tema de pensar, o sea, ¿dónde vamos a colocar la urna, no? Si ni siquiera hay sillas en el centro penitenciario, ¿cómo los vamos a hacer esperar? Va a haber papel, o sea, todas estas condiciones te llevan a pensar qué está ocurriendo dentro. Y creo esa es la parte. Perdón, atrevimiento, técnicamente tendrían que votar en su casilla, salvo que haya alguna disposición especial de que se instalen en los centros, o ya hay algo así, lo que haya introducido así con el... Votan dentro de la prisión, Alberto. Se instala la casilla al interior de la prisión. Y van las autoridades electorales, ingresan a los centros penitenciarios. No se extrae a las personas. Eso sería mucho más complicado. Además, imagínense, las tendrían que extraer con personal, sería revictimizante. O sea, es más problemático sacarlos que a que las autoridades electorales lleguen. Eso es importante. También, y ya si me permiten, regresando un poco ya formalmente a la materia penal y un poco cómo podemos pensarla, también hay ciertas conductas que no solamente pueden, de nuevo, configurar, y aquí confirmo, ya se ven, ¿verdad? ¿Ya se ve la diapositiva? Ya. Sí, se ve, confirmo, se ve. Gracias. También hay, de nuevo, una misma conducta puede traer acarreadas penas en materia civil, administrativa, o sea, puede haber diferentes causas y también puede llevar o tener como consecuencia una responsabilidad internacional. Si es, por ejemplo, delitos hoy
desaparición forzada, delitos que no se investigan, que no se sancionan, puede generar una responsabilidad internacional para el Estado mexicano. Pero justamente todos los sistemas de derechos humanos sancionan a estados, no a individuos. El único caso donde se sanciona internacionalmente a individuos, a personas que cometen conductas que se consideran, y esto es únicamente en un catálogo muy concreto, que son delitos de lesa humanidad. Estos se tramitan ante la Corte Penal Internacional. Hasta ahora son solamente quienes han sido sancionados, básicamente son países, personas, líderes africanos en conflictos internos en varios países de África que tienen que ver, o sea, los delitos de lesa humanidad son exterminio. Son 4. No sé qué me pasó, se me fueron. Fíjense que después del COVID se me olvidaron cosas que he sabido desde hace mucho tiempo. Son exterminio, Genocidio. genocidio. Ahora me acuerdo de los otros, perdonen, qué terrible. No sé cómo no los estoy recordando en este momento. Pero son 4 delitos considerados de lesa humanidad y son las únicas causas por las cuales se puede juzgar a alguien y sancionarlo a nivel internacional, y esto es ante la Corte Penal Internacional. La única vez que se ha intentado presentar un caso ante la Corte Penal Internacional es cuando el conflicto armado en Chiapas, y se intentó por la masacre de Acteal contra el expresidente Ernesto Zedillo, pero no se reunieron las condiciones, o sea, no había reconocido México el Estatuto de Roma, que es el que le da vida a la Corte Penal Internacional. O sea, hubieron varias razones por las cuales no procedió esa acción, pero les digo, es una vía que existe, o sea, sí se sanciona, sí hay un derecho penal internacional, quiero decir, pero es muy, muy, muy acotado. Solo no quiero dejarlo como de lado. Ahora, además de las conductas que debemos tener en cuenta, también hay actores, o sea, personas, individuos o instituciones que intervienen en el procesamiento de conductas por vía penal. Siempre en el derecho penal tiene que haber necesariamente, para que se aperture un procedimiento, para que estemos ante la presencia de un delito o de una conducta sancionada por las leyes penales y que aperture un proceso penal como tal, tenemos que estar tiene que existir una víctima, alguien que resiente el daño. Y esta víctima puede ser tanto una persona individual como un grupo de personas o como un colectivo de personas. Y en los derechos ambientales, o sea, en este tipo de derechos ambientales, por ejemplo, que son intereses difusos, se considera, por ejemplo, que la víctima puede ser una comunidad entera. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del río Sonora, ¿no? De la contaminación del río Sonora o de otros casos de esta naturaleza, están así, ¿no? O sea, también pueden ser comunidades enteras, puede ser un grupo de personas o puede ser personas en lo individual. Normalmente cuando pensamos en ciertas como situaciones, robo, homicidio, pues es alguien, no es alguien de carne y hueso. Pero, por ejemplo, cuando nos trasladamos a la materia electoral, lo que se considera sancionado como bien público tutelado es el sistema democrático mexicano. Eso es lo que se atenta, o sea, los delitos electorales atentan contra el sistema democrático mexicano. Y allí, por supuesto, puede también haber víctimas individualizadas. Cuando hablamos de violencia política, se protege sí el sistema democrático mexicano y por ende el bien público, la paz social, pero también se protege a una persona en lo individual, a esa persona que está siendo víctima de violencia política en razón de género. Solamente que esa afectación individual genera de nuevo una afectación social, y en este caso ataca o violenta al sistema democrático mexicano. Pero hay víctimas que se pueden individualizar. Otras víctimas, por ejemplo, en materia electoral, puede ser un partido político, como agrupación, como institución. Puede ser la víctima de un delito electoral como tal. Y también, cuando ya no hablamos en materia electoral, sino en términos generales del derecho penal, una víctima también puede ser una persona moral, o sea, una empresa. Si entran a robar a un Chedraui, pues la empresa Chedraui será la víctima del robo. Pero siempre hay alguien que resiente el daño, y esto es lo que tenemos que identificar en materia penal: quién resiente el daño y de qué gravedad es el daño que le provocaron. También hay siempre una persona que es presunta responsable, que es aquella persona o grupo de personas a quien, o persona moral, de nuevo, a quien se le considera que es una persona probable responsable. Cuando están iniciando
la investigación penal, cuando se abre una carpeta de investigación, puede haber o sea, siempre se maneja el término técnico adecuado, es la persona presunta responsable, porque no estás segura de que ocurrió, ¿no? Tienes indicios, tienes evidencia de que pudo haber sido, pero una persona solamente va a ser culpable hasta que sea vencida en juicio. No podemos hablar de culpabilidad y es más, hasta se habla más de responsabilidad penal. O sea, una persona es responsable o probablemente responsable de la comisión de un ilícito. Y esta persona puede ser alguien en lo individual, un grupo o una persona moral también. Y lo que debemos demostrar es que alguien resintió un daño, alguien sufrió una afectación y otra persona provocó esa afectación, sea deliberadamente o sea por un accidente, que también los accidentes se sancionan. Y de nuevo, también en este esquema hay siempre necesariamente las fiscalías, que son las instituciones que albergan a el Ministerio Público, que está representada por personas, pero el Ministerio Público como tal es una institución mexicana, es una institución del derecho penal, donde siempre hay una persona que es titular de esa oficina llamada Ministerio Público y es quien determina que esa conducta efectivamente que le denuncian, efectivamente constituye un delito y que además hay una persona presuntamente responsable y es solamente el Ministerio Público quien puede acudir ante un juez de control y presentar, después de aperturar una carpeta de investigación y solicitar una sujeción a proceso. Tú como víctima directa no puedes acudir ante un juez de control y decir, reuní mis evidencias, su señoría, y quiero que a esta persona la sancione, o sea, le inicien un procedimiento por robo. No puedes hacerlo, tiene que ser el Ministerio Público. Aquí las víctimas se les considera coadyuvantes, ese es el nombre de la figura. Quien lleva, digamos, toda la acción penal es el Ministerio Público y las víctimas sí participan como coadyuvantes. Entonces tienes al Ministerio Público y puedes tener a un representante de la víctima, un abogado o abogada que coadyuva. Y muchas veces, y esto pasa, tener un abogado o abogada como víctima es importante porque así empujas al Ministerio Público a que realice lo que tiene que realizar. De otra manera, muchos delitos, o sea, ya en términos reales se congelan. O sea, no surgen las investigaciones, no avanzan, etcétera. Entonces, muchas víctimas, en la práctica, personas víctimas tienen abogados o abogadas o representantes o están acompañados de organizaciones que impulsan la actividad del Ministerio Público, pero tienen esta figura de ser coadyuvantes. Y tú, en una etapa de investigación, si eres coadyuvante y el Ministerio Público no está realizando actuaciones que debe hacer, te puedes amparar, o sea, puedes reclamar la intervención, pero siempre va a ser bajo esta figura de coadyuvancia, que también en los últimos años, sobre todo después de 2018, ha tenido como un reconocimiento de derechos importantes. Antes de la reforma en 2018, el Ministerio Público determinaba sin ninguna restricción qué era lo que había que hacer, sin consultar a las víctimas en muchos casos. O sea, tú como víctima no tenías realmente, estabas borrado del sistema penal. Pero ahora, después sobre todo de 2018, la figura de coadyuvancia tiene derechos importantes. Imagínense que, por ejemplo, en el caso de Rosendo Radilla, de los primeros amparos que tuvo que llevar a cabo Tita Radilla y, bueno, los hijos de Rosendo Radilla, era tener acceso a la carpeta, a la averiguación previa. Como víctimas, o sea, como hija e hijo de Rosendo Radilla, no podían consultar qué estaba haciendo el Ministerio Público. Y ese caso tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia para que les dieran acceso al expediente de la averiguación previa por la desaparición del señor Rosendo Radilla. Hoy es de los derechos reconocidos, o sea, las víctimas del delito, hay todavía una ley general de víctimas y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya es una figura que tiene reconocidos ciertos derechos e intervención en el proceso. Sin embargo, de nuevo, quien tiene el poder de determinar si se sujeta al proceso una persona es exclusivamente el Ministerio Público. También, por supuesto, hay cuando del lado también de las personas presuntas responsables tienen derecho a la defensa. Y además, en términos del artículo 20 constitucional, esta es una defensa técnica adecuada, que se ha traducido en que tengas derecho a una persona que sea especialista en derecho. Un abogado o abogada titulado es lo que se exige para que puedas defender a una persona. Antes podías tener, y antes me refiero antes de la reforma de 2018,
las personas presuntas responsables tenían una persona de confianza. Podían ser asesoradas por una persona de confianza. Entonces tenías a muchos abogados o abogadas, y aquí voy a volver a verles a ustedes. Tenías a una persona abogada que podía no tener un título de abogado como tal, y es aquí donde surgen también los famosos huizacheros, que ustedes conocen, ¿no? El huizache era quien no podía tener, no era abogado, no tenía título, no tenía cédula, pero como era nombrada persona de confianza, entonces representaba a alguien. Hoy, no, esto es imposible de hacer, es más, de inmediato, si tú no tienes un abogado defensor como tal y estás involucrado en un delito, y ese caso por alguna razón llega a juicio, se repone el procedimiento hasta la etapa de investigación. Este derecho a la defensa se activa desde que tú eres sujeto de investigación. O sea, tú tienes derecho a defenderte desde que está aperturada la carpeta de investigación, no desde que está siendo procesada. Y por supuesto, existen defensores públicos. En materia penal, la gran mayoría de las personas involucradas como presuntos responsables tienen defensores públicos. O sea, la figura del defensor público es bien importante en materia penal. También hay defensores públicos en otras materias. En la Defensoría Pública Federal se les llama asesores jurídicos. También es interesante, es importante, pero de nuevo, en materia penal es donde es más importante su labor. En la Ciudad de México realizamos, cuando trabajaba para el Poder Judicial de la Ciudad de México, realizamos entrevistas a personas usuarias, un poco sobre legitimidad institucional, y en materia penal, el 80% de las personas que entrevistamos, que fue una muestra de aproximadamente 800 entrevistas, una muestra, digamos, representativa, hicimos todo un cálculo ahí del número de audiencias diarias, etcétera. El 80% de las personas tenían defensa pública. Y por esto no solamente es hablar de la defensa privada, sino también en materia penal la defensa pública, las defensorías públicas, tanto la Defensoría Federal como las locales, son actores relevantísimos en este proceso. Es completamente necesario contar con defensa pública. La mayor parte de las personas sujetas a una averiguación o a un proceso penal no tienen dinero para pagar un abogado. Así es, o abogada. Esa es como la realidad en nuestro país, por eso es importantísimo. Y por supuesto, tenemos a juezas y jueces que deben ser, o sea, tienen la característica es que son los representantes del Estado que deben velar no únicamente, o sea, y aquí esto es lo que han insistido muchísimo las autoridades judiciales, hay dos formas. Está la administración de justicia y la impartición de justicia. El Ministerio Público es responsable de la persecución del delito como tal. Si se comete un delito y hay una tasa de incidencia y hay denuncias, los responsables de que esos delitos sean sancionados es el Ministerio Público. Los jueces y las juezas no son responsables de combatir el delito. Los jueces y juezas son responsables de velar porque el proceso penal se lleve a cabo adecuadamente, porque tanto las víctimas como las personas presuntas responsables tengan derecho a ser oídas y vencidas en juicio. Ese es el trabajo de una persona juzgadora. No está en la responsabilidad del Poder Judicial perseguir los delitos. Esa es responsabilidad de las fiscalías. El trabajo de un juez o jueza es garantizar que todas las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Penales y en los tratados internacionales y en la Constitución se lleven a cabo cabalmente. Y verificando que se cumplan tanto los derechos de la víctima como los derechos de la persona presunta responsable. Y esto es importantísimo, porque, de nuevo, o sea, está dividido la actuación. El Ministerio Público debe investigar, debe buscar que se sancione, presentando buenos casos, presentando una teoría del caso fortalecida, con pruebas, un proceso bien llevado. No es responsabilidad del juzgador reducir la tasa delictiva. Eso es responsabilidad de las policías y es responsabilidad de las fiscalías a través de la judicialización de los casos. El juzgador lo que tiene que hacer es verificar que se cumplan las reglas procesales que vamos a ver a continuación. Hoy en día tenemos un sistema penal acusatorio vía una reforma judicial
que entra en vigor en 2016, tiene una vacatio legis, o sea, un proceso de implementación de 8 años, y es un modelo que se caracteriza por ser predominantemente oral. Esta gran reforma lo que hizo fue cambiar, sí, muchas cosas institucionales, de arquitectura institucional, todo el establecimiento de los juicios orales y demás, pero sobre todo lo que cambia, o sea, el gran cambio de chip que tiene que haber es que pasamos de un principio, de un sistema penal fundado, que se le llamaba inquisitorial, predominantemente escrito, que lo que hacía era considerar a las personas que estaban involucradas en delitos, o sea, involucradas en instituciones penales como presuntas responsables, a que hoy en día el eje rector de todo el sistema de justicia penal en México es la presunción de inocencia, como regla de trato y como regla de juicio. Regla de trato significa que tú no debes considerar de nuevo, o sea, tú a las personas buenas o malas, no tienes que presumir que porque una persona se ve de determinada forma, seguramente ya lo hizo, todo está sujeto a prueba, toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la responsabilidad de demostrarlo recae en el Estado, y también hay una regla de juicio que es una regla procesal. Anteriormente, en el sistema penal inquisitorial, previo a la reforma de 2008, lo que ocurría es que el Ministerio Público tenía una presunción de buena fe, básicamente. O sea que todo lo que hacía el Ministerio Público debía presumirse que era correcto, que era legal, que estaba bien hecho. Hoy en día, el Ministerio Público, las fiscalías son una parte más en el proceso y tienen igualdad, deben tener igualdad de condiciones ante las personas presuntas responsables. Tienen la carga de demostrar. No porque digan algo se debe presumir que es legal y que es cierto. Eso es lo que cambia y es de las consideraciones, o sea, más allá de que las salas de audiencias, de que los jueces hoy presiden las audiencias, o sea, el fundamento es este. Y tiene como ciertos principios rectores que los voy a abundar de manera general, ya nos queda poco tiempo, pero sobre todo, de nuevo, insisto, el principio de presunción de inocencia es toral, la publicidad también es de los principios torales del sistema penal mexicano, y este sistema penal es el mismo que se rige para perseguir delitos contra la salud que para perseguir delitos electorales. O sea, la persecución de los delitos electorales y sanción, procesamiento de estas conductas que atentan contra el sistema democrático, siguen estos mismos principios. Y el principio de publicidad es sobre todo guía a las audiencias. Tenemos que tener derecho a saber cómo están juzgando a las personas, de saber a quién se está juzgando, cómo. ¿Hay excepciones al principio de publicidad? Sí. Hay audiencias que se pueden llevar a puerta cerrada, pero son la excepción y tienen que ser, por ejemplo, a petición de la víctima. En casos, algunos ejemplos clásicos donde se pueden hacer excepciones al principio de publicidad son, por ejemplo, los casos de violencia sexual. Hay muchos casos, yo conozco lo que ocurre en la Ciudad de México, perdón que no me refiero a otros estados, pero en la Ciudad de México es algo, digamos, constante, que una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual no quiere narrar su testimonio ante una sala de audiencias llena de personas. Entonces pide que su testimonio se recabe a puerta cerrada. Obviamente va a estar el abogado defensor de la persona presunta responsable, pero no se va a abrir la sala de audiencias para que cualquier persona que quiera entrar pueda escucharla, porque se considera revictimizante, o sea, tú no quieres decir que te pasó, ¿no? Entonces se lleva la audiencia a puerta cerrada y tiene que ser justificado. La regla general es que son públicas las audiencias. Tenemos que tener derecho a enterarnos. Si al final se supone que la persecución de los delitos y el procesamiento de los delitos tiene como fin la paz social, entonces toda la sociedad tendría que tener derecho a saber cómo están siendo llevados a cabo los procesos penales. Con excepciones, por supuesto, pero estas excepciones deben ser pedidas, o sea, oficialmente por la víctima o por la persona presunta responsable, y deben ser justificadas. No es únicamente porque la persona juzgadora decida, tiene que estar justificado que sea puerta cerrada. También algo muy importante es el principio de inmediación, que en esencia es la presencia del juzgador en todos los actos procesales. Y aquí tenemos diferentes tipos, dependiendo de las etapas del proceso penal, diferentes tipos de personas juzgadoras. Pero lo que se busca es romper lo que ocurría en el sistema penal tradicional, ¿no? Que
que el juzgador emitió una sentencia sin siquiera haber visto una vez en su vida a la persona que estaba condenando a 60 años de cárcel. El principio de inmediación lo que presupone es que el juzgador se va haciendo una idea de si una persona es responsable o no, porque está presente en todo, está observando de primera mano el desahogo de todas las audiencias, el desahogo de las pruebas, y va identificándolo. Y hay diferentes tipos de juzgadores. En una primera etapa tenemos, y voy a detenerme aquí para poder observarles, en una primera etapa tenemos a un juzgador, a un juez de control, es lo que se conoce como la etapa de control. Y la etapa es una etapa de control de detención. Básicamente es verificar si el hecho de que una persona esté sujeta a proceso o haya sido detenida, o sea, que se te pida, llega el Ministerio Público, que es titular de la acción penal, tiene que llegar forzosamente con un juez o jueza de control y decirle, quiero que se ordene la detención de esta persona, o bien ya lo tengo detenido y quiero que la sujetes a proceso penal. El trabajo de un juez de control o de una jueza de control es verificar que realmente existan indicios suficientes para procesar a esta persona. También verifica que la conducta o el tipo penal que estás queriendo adecuar a esa conducta sea el adecuado. O sea, es decir, muchas veces puedes decir, estoy queriendo sancionar a alguien o sea, te estoy pidiendo que procesemos a alguien por delito robo en pandilla. Un juez de control puede analizar la situación y decir, pero no fue en pandilla, porque sí estaba con otras personas, pero esas otras personas no intervinieron en el delito. Estaban allí, sí los conocía, pero no intervinieron. Entonces, no es como que hayan planeado el robo todas juntas. Entonces, es robo simple, no robo en pandilla. Eso lo puede adecuar, también puede adecuar el tipo penal el juez o jueza de control. Y, por supuesto, debe velar porque la detención de una persona fue legal, que no fue levantada, que no fue detenida en otro lugar, que existían razones para su detención. Y la función del juez de control es esencial y es relevante. Hoy en día hay muchos casos donde las y los juzgadores de control no ordenan investigaciones sobre denuncias de tortura. Reclasificar sin variar los hechos, por supuesto, Noel, reclasificar el tipo penal, pero por supuesto debe velar, por ejemplo, que esa persona que fue detenida no haya sido víctima de tortura. Y tiene que ordenar una investigación si hay indicios implícitos incluso. Esa persona que fue privada, o sea, que está detenida, incluso no puede decir, fui torturado. No puede decir, bueno, me encerraron en un lugar, me incomunicaron, me golpearon, y con eso basta para que ordene la investigación por tortura. Y evalúe, o sea, su trabajo es verificar que solamente se abran procesos penales cuando se reúnen los requisitos determinados por el Código Nacional o por el Código Penal. Que estemos seguros que vamos a someter a una persona a un proceso penal que es una pesadilla porque realmente existen razones fundadas. Y esto parte de que, bueno, la actuación de la policía y los ministerios públicos es cuestionable. Lo es en realidad. O sea, no son buenas o malas personas, sino hay muchos problemas, pensando todavía que muchas instituciones funcionan a partir de la presunción de culpabilidad y no de la presunción de inocencia. También por este principio de contradicción. El Ministerio Público ya no tiene, como antes de 2018, esta presunción de buena fe, donde todo lo que hace está bien, ¿no? Es porque si son representantes del Estado, entonces no harían nada malo. Todo lo que hagan se debe presumir correcto, bueno, legal. Esto desapareció. El Ministerio Público tiene que demostrarle a una autoridad judicial que su actuación fue correcta, que estuvo basada en pruebas, que fue sujeta a una investigación, que la detención fue hecha con una orden de aprehensión o no. O sea, tiene que haber este tipo de control. Si pasa en la etapa de control también es cuando sí se sujeta a proceso o no, ahí mismo se puede liberar, ordenar la libertad de una persona o bien archivar la carpeta de investigación, cerrar la carpeta de investigación porque el juez de control o la jueza de control determina que no hay evidencia suficiente para abrir un proceso penal, pero si lo determina, se abre ya como toda la etapa probatoria donde se preparan las pruebas, se selecciona, se prepara el caso, hay también control de las evidencias, se analizan los hechos para que después este caso ya pase con un juez de juicio oral, juez o jueza de juicio oral. La mayoría de los casos,
hoy en México y en otros países, en Estados Unidos, se quedan en la etapa de control. Porque también en la etapa de control, la persona presunta responsable puede decidir admitir que hizo el delito o confesar o admitir su responsabilidad. Muchas veces ni siquiera son responsables, pero que lo que les prometen es que el juicio va a ser más corto. Entonces admites y te vas, como dice Jaime, al juicio abreviado. En el juicio abreviado es básicamente donde ya no estás peleando, o sea, tú ya no estás queriendo demostrar que eres responsable o inocente. Tú ya aceptaste tu responsabilidad y lo que va a llevar el juicio abreviado es determinar la sanción que vas a tener. Entonces, en el juicio abreviado, lo que se demuestra es, por ejemplo, que puedes pagar una multa, que no te lleven a la cárcel, o sea, eso es lo que se litiga en un juicio abreviado, pero tu responsabilidad ya la admitiste. En una audiencia de juicio oral, el juzgador lo que ve es el desahogo de pruebas, es más, ni siquiera las admite o las desecha, las desahogan y conforme al desahogo de pruebas, se lleva por principio de concentración todo en una misma audiencia y debe emitir ya una sentencia que se dicta de manera oral y después, inmediatamente después, máximo al día siguiente o en los 2 días siguientes, se entrega por escrito, donde se determina si la persona es responsable o es inocente. Y esto de nuevo puede ser, es el mismo procedimiento para delitos electorales. Si tú eres responsable, entonces entra de nuevo a otra etapa donde es la ejecución de la pena. Ya ahí el juzgador o la juzgadora de juicio oral deja de conocer el caso, el expediente se traslada a un juez de ejecución para esto, para que se ejecute y también para que se velen por los derechos de la persona sancionada. Aquí es donde ya en materia de ejecución, por ejemplo, si se te condenó al pago de una multa de 500,000 pesos, ya a nivel de ejecución puedes determinar si ese pago puede ser en plazos, si ese pago tiene que ser en moneda, dinero, que puedes pagar con una propiedad. Todo eso se ventila ante el juez de control. También para como reducir la carga de trabajo de los procesos orales y que sean más rápidos y más acelerados, que estés 3 años ahí. Ante el juez de ejecución, ¿cierto? El juez de ejecución, sí. Sí, vela por todo eso y también el juez de control vela por las condiciones penitenciarias. O sea, no solamente ve cómo la víctima va a recuperar lo que perdió, cómo se van a pagar las multas, sino también el juez o jueza de ejecución es responsable por velar por los derechos humanos de la persona privada de la libertad. Entonces, cuando las personas privadas de la libertad quieren solicitar un beneficio de preliberación o una libertad anticipada, que es algo a lo que tienen derecho, con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, acuden ante el juez de control o la jueza de control a solicitarlo. Si no tienen alimentos, si no tienen agua, ante el juez de control es la primera instancia en la cual debe velar por estas condiciones penitenciarias, todo lo que tiene que ver de nuevo por cómo se va a ejecutar la pena privativa de la libertad o otro tipo de penas no privativas de la libertad, como que en la mayoría de los casos son multas o reparaciones del daño en estas. Si estás en prisión preventiva es control, sí, pero solamente por la parte de condiciones penitenciarias, porque realmente no ha sido sancionada. Entonces no hay una pena que ejecutar. Pues. Disculpe, nada más para entender y me quede más claro. O sea, interviene el control cuando te ponen de medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, el de control sería el competente para velar sobre las condiciones penitenciarias porque no tiene sentencia. Luego que ya te condenan, queda firme. Si tienes una situación con la ejecución y las condiciones penitenciarias, yo entiendo que ya no sería con el de control, sería con el de ejecución, ¿no es así? Es de ejecución. Sí, nada más para identificar, ¿no? Y aprovechando la intervención, nada más comentar que el Código Nacional de Procedimientos prevé un procedimiento pues llamado acción penal particular. No es muy común, pero existe. Entonces es una excepción por ciertos delitos menores que cumplen requisitos donde no interviene la fiscalía. O sea, tú como particular reúnes pruebas y vas directo con control. O sea, te lo permite la ley, nada más que no es muy común. Es cuanto mi comentario. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Ciertamente existe esta figura, al menos yo no he visto que se ejecute, al menos en la Ciudad de México no he visto que ocurran. Entonces, perdón sí, por obviar. Se ha dado en Yucatán, pero es muy raro, porque por lo general queda mucho a criterio del juez de control. Si el juez de control determina que necesita intervenir la fiscalía, lo hace. Pero he visto juicios que han sucedido, son raros, pero sí ha pasado, por lo menos en la jurisdicción de aquí de Yucatán, en fuero común. Es cuanto en mi comentario. Mil gracias, porque sí lo vi. Gracias, Jaime. Entonces, perdón por el acelere de los últimos minutos, pero si no, no nos iba a dar tiempo.
les digo, mi objetivo principal es sobre todo era colocar en esta clase las interacciones que hay entre los dos sistemas, el sistema electoral y el sistema penal acusatorio, y también como enfatizar cuáles son los fines, o sea, ¿por qué tenemos un sistema penal? ¿Qué es lo que se protege? De nuevo, el bien jurídico tutelado en materia electoral van a ser las instituciones democráticas mexicanas. Esa es la paz social que se protege, es eso, es la democracia. Ese es el fin último. Y hay conductas específicas que se van a catalogar dentro del código de procedimiento ¿cómo se llama? Se me está olvidando toda la vida. El código electoral, ¿no? El de delitos electorales. Perdonen por el disperso. El código de delitos electorales, y están ahí catalogadas. Pero la manera en la que se investigan, la manera en la que se sancionan, va a ser igual para todo tipo de delitos. En lo que nos vamos, Ley General de Delitos Electorales, gracias. Gracias. Y lo que vamos adecuando, sobre todo, y por lo cual nos vamos haciendo especialistas, sobre todo, pues hay especialistas en derecho penal electoral, por supuesto, es en esta habilidad que tengamos de conocer y adecuar conductas específicas a regulaciones normativas, para entonces justificar que se aperture un procedimiento penal. Eso es lo relevante, eso es lo importante, y de nuevo, perdón por el acelere del final, espero que haya quedado claro, o al menos como que haya quedado las bases para sus sesiones posteriores. Muchas gracias a todas y todos por su tiempo, por su atención, por sus preguntas. He disfrutado mucho la sesión, espero que ustedes también. Y Alonso, muchísimas gracias por el espacio. No, hombre, Gladys, muchísimas gracias a ti. Yo les dije ayer que íbamos a tener hoy una sesión muy interesante, muy completa, muy buena, y no decepcioné. Yo prometí una clase de altura y bueno, estuvo excelente. Yo estuve al pendiente toda la sesión porque verdaderamente a mí siempre me encanta escucharte, Gladys. Muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos por su asistencia, por su presencia. Gladys, de verdad, muchísimas gracias. Extraordinaria la sesión de hoy. Nos vamos todos muy contentos. Muchísimas gracias y gracias a todas, a todos. Nos vemos el día de mañana con el maestro Juan Carlos Silva Daya. Buenas noches. Gracias, Gladys. Buenas noches. Saludos. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Un placer. Bye.